Solo obedece intereses económicos, infunde el miedo y entierra a soldados anónimos, hermanos de otras madres que salieron de sus casas, se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Ese monstruo llegó al Cañaruzal, quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo? Muy buenas tardes, mi nombre es Carolyn Daniela Navarro Rodríguez, estudiante del primer semestre 01B. Me complace presentarles este podcast en el marco del Seminario Narrativa del Conflicto Armado en Colombia, bajo la dirección de la profesora Melfi Campo. Esta actividad es parte de mi participación en el programa de formación complementaria en la Escuela Normal Superior María Inmaculada del municipio de Managua Cesar. Hoy exploraremos un monólogo literario escrito por Roberto Burgos Cantor, titulado Fosas Comunes. En este episodio analizaremos un texto poderoso que nos habla de dolor, ausencia y a la búsqueda incansable de justicia. Para comprender la magnitud de esta narrativa, es esencial contextualizar el texto dentro del conflicto armado colombiano. Sabemos que durante décadas Colombia ha sido escenario de una guerra interna entre el gobierno, grupos paramilitares y guerrilleros. La violencia ha dejado miles de desaparecidos y las fosas comunes son testimonios mudos de estas atrocidades. El texto que exploraremos hoy es un monólogo emotivo que nos lleva a la profunda desesperación de una mujer que ha perdido a su ser querido en circunstancias violentas. La historia se desarrolla en dos partes. En la primera, la mujer relata la angustia de la pérdida y la brutalidad del secuestro. En la segunda parte, seguimos a la protagonista en su incansable búsqueda de los restos de su ser querido, enfrentando desafíos y la indiferencia del sistema de justicia. La mujer describe cómo su vida se detuvo tras la desaparición de su pareja. Su hogar fue invadido por hombres armados que se llevaron a su esposo, dejando a la protagonista paralizada por el miedo. La descripción es vivida, destacando la brutalidad y la violencia de los agresores y la impotencia de la mujer. En la segunda parte, el viaje de búsqueda revela las dificultades de enfrentarse a la realidad de cuerpos ocultos y la falta de apoyo del sistema de justicia. La protagonista critica la desconexión entre la justicia civilizada y el horror de las desapariciones, además de enfrentar la desilusión y la resistencia a aceptar la pérdida. El texto expone varias formas de violencia. Primero, la violencia física y psicológica del secuestro y la desaparición forzada, un acto brutal que deshumaniza tanto a las víctimas como a sus seres queridos. Además, se refleja la violencia institucional y social, ya que la protagonista enfrenta la indiferencia y el rechazo tanto de las autoridades como de la comunidad. Este doble golpe de violencia, el acto brutal en sí y la falta de respuesta adecuada, profundiza su sufrimiento y subraya la injusticia del conflicto. A raíz de esta lectura, he agarrado algunos fragmentos del texto que reflejan este horror y la resiliencia de quienes buscan a sus seres queridos. Iniciamos. Fragmento número 1. Es horrible. Esta frase es repetida constantemente por la protagonista como una forma de expresar la magnitud de su dolor y desesperación. La repetición refleja su intento de procesar el trauma y subraya cómo el horror de la situación sigue siendo abrumador e inexplicable. El uso de la palabra horrible encapsula su sentimiento de impotencia frente a la brutalidad de la violencia y la indiferencia de la sociedad. Fragmento número 2. Mi vida se ha detenido. Aquí, la protagonista describe cómo la desesperación de su ser querido ha afectado su vida profundamente. El tiempo para ella se ha congelado en el momento de la pérdida y no puede avanzar ni encontrar consuelo. Esta declaración pone de relieve el impacto duradero y paralizante del trauma de la desesperación forzada, una realidad que muchas víctimas enfrentan en el conflicto armado colombiano. Fragmento número 3. Se llevaron a mi esposo mientras yo permanecía paralizada por el miedo. Este fragmento describe el momento del secuestro de su esposo.
La protagonista estaba tan aterrorizada que no pudo actuar para evitar la tragedia. Esta escena ilustra la brutalidad y la violencia de los perpetradores, así como la impotencia de las víctimas. Resalta el ambiente de terror y la violencia extrema que caracterizan muchas experiencias de desapariciones forzadas. Fragmento número 4. Los vecinos y funcionarios parecen más interesados en silenciar mi dolor. Este fragmento critica la falta de empatía y apoyo de la sociedad y las instituciones. La protagonista enfrenta no solo la violencia de los agresores, sino también la indiferencia y el rechazo de su comunidad y de las autoridades. Esta crítica señala las fallas sistemáticas y la deshumanización que perpetúan el sufrimiento de las víctimas, evidenciando una doble victimización, primero por la violencia y luego por la indiferencia. Fragmento número 5. Estoy decidida a buscar el cuerpo de mi ser querido para darle un entierro digno. Aquí la protagonista muestra su determinación de encontrar y enterrar su ser querido. Este acto de búsqueda es un acto de resistencia contra la injusticia y la indiferencia. A pesar de los peligros y desafíos, su compromiso refleja su lucha por la dignidad y la humanidad, no solo para su ser querido, sino también para ella misma y para todas las víctimas de la violencia. Fragmento número 6. Los perpetradores actúan con una frialdad calculada, justificando sus crímenes como parte de una purificación. Este fragmento pone de relieve la justificación ideológica de los actos de violencia por parte de los perpetradores. Ellos ven sus crímenes como parte de un nuevo orden o una purificación, deshumanizando a sus víctimas y justificando sus atrocidades. Esto contrasta profundamente con la visión humana de la protagonista, quien ve la muerte y el sufrimiento como realidades que exigen reconocimiento y respeto. Fragmento número 7. El mundo se ha convertido en un vasto camposanto lleno de crímenes y cadáveres. En este fragmento, la protagonista expresa su desilusión y desesperación ante la realidad que enfrenta. Su visión del mundo como un inmenso cementerio refleja la magnitud de violencia y la muerte que la rodean. Esta metáfora potente ilustra el impacto devastador del conflicto armado en la sociedad y la vida cotidiana, convirtiendo el paisaje en un símbolo de sufrimiento y pérdida. Fragmento número 8. Para enterrarlo tengo que encontrarlo, no me interesa saber el motivo de su muerte, no resolverá el absurdo ni lo hará resucitar. ¿Qué vale un castigo de encierro o confinamiento ante un acto condenable que es definitivo, sin reparación equiparable? La narradora busca desesperadamente enterrar a su ser querido, no solo para darle un lugar de descanso, sino para cerrar un ciclo de dolor interminable. El arte en este caso es una forma de resistencia y una llamada a la acción. Superar estas violencias no es tarea fácil, requiere un compromiso colectivo de memoria, verdad y reparación. Es crucial apoyar a las víctimas, escuchar sus historias y trabajar juntos para construir una sociedad donde estos horrores no se repitan. Ahora resolveré una pregunta que tal vez a muchos se le habrá ocurrido, y es, ¿por qué es importante leer fosas comunes desde el arte? Bueno, primero que todo, el arte nos permite sentir, nos obliga a enfrentar las emociones que a menudo evitamos. A través de estas historias podemos entender la profundidad del sufrimiento humano y la necesidad urgente de la justicia y reconciliación. Leer estas historias desde el arte nos permite humanizar a las víctimas y comprender el impacto profundo de la violencia en la sociedad. El monólogo Fosas Comunes de Roberto Burgos Cantor es una obra profundamente conmovedora que arroja luz sobre el dolor y la desesperación de aquellos que han perdido a sus seres queridos en el conflicto armado colombiano. A través de la voz de una mujer que narra su experiencia desgarradora, el texto no solo humaniza las estadísticas frías y los informa sobre desapariciones forzadas, sino que también nos invita a reflexionar sobre las múltiples capas de violencia que atraviesan la vida de las víctimas y sus familias. Una de las reflexiones más poderosas que surge de este monólogo es la del sufrimiento prolongado e interminable que enfrentan la familia de los desaparecidos. La mujer protagonista expresa con crudeza cómo su vida ha quedado detenida en el momento de la pérdida, sin posibilidad de avanzar. La búsqueda de los restos de su ser querido se convierte en un acto de resistencia contra la indiferencia y la injusticia y en un intento desesperado por recuperar un mínimo de dignidad y humanidad en medio del horror. Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado, pero el pueblo no se rinde, carajo. ¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños? Eso no era justo.
barrio los de Samaniego acabaron con sus vidas y con sus sueños. ¿Quién los mató? Ay, ¿quién los mató? ¿Quién los mató? No hay propuestas ni protestas, nadie sale. La indiferencia social mata líderes sociales. ¿Quién los mató?